Pasa porque el juez Calama, el juez de la Audiencia Nacional, admite a PP, Vox y Hazte Oír para personarse como acusación en el caso de Plus Ultra, donde está Zapatero. Esta es la última hora. Javier Aroca, ¿cómo lo ves? Pues que ya estamos todos. Que empiece la fiesta, ¿no? Ya se acabó el alboroto y ahora empieza el tiroteo, que dice la letra de la copla, ¿no? No, ninguna sorpresa. No, la justicia últimamente se desarrolla por unos derroteros que a algunos les gusta, a otros les gusta menos, pero es lo que hay, por tanto ninguna sorpresa. Muchos han tardado. O sea, yo creo que el show, en este caso, incluso ahoga a lo serio. Yo no digo que no haya aspectos serios, muy serios en todo este caso, pero bueno, cuando todo esto se histrioniza y se convierte en un show, pues la gente empieza a hacerse preguntas, ¿no? El Código Penal plantea la figura del tráfico de influencias es una figura relativamente reciente en nuestro ordenamiento jurídico y son los artículos 428, 430 del Código Penal. Y hay dos cosas que normalmente tiene que hacer un juez, un fiscal y una UDEF. La primera, decir cuál es la persona que ha sido influida, la que debe ser identificada y constatarse que es un funcionario o una autoridad con las facultades necesarias para dictar la resolución que es objeto de la influencia. Y en segundo lugar, para comprobar si el sujeto activo, es decir, una persona que está haciendo tráfico de influencias, tiene una relación especial con esa persona, con el funcionario que influye, a los efectos que pueda conseguir que una influencia ilícita. El auto, y lo digo con toda conciencia y conociendo a la UDEF, al juez y a la Fiscalía Anticorrupción, es un fraude. ¿Por qué digo que es un fraude? Y lo digo con total conciencia. Porque no hace ninguna de estas dos cosas que son los requisitos de un delito de tráfico de influencia. No identifica a la persona, al funcionario que puede dictar esa resolución y no nos dice, en este caso, cómo el líder de la trama, el señor Zapatero, pues ha tenido una relación personal para conseguir esa influencia ilícita. Esto no es que lo deduzca yo, esto es que no viene en el auto, porque el auto es la reproducción de los informes de la UDEF. Los informes son informes de naturaleza policial, investigativa, pero no tiene, digamos, no sigue no tiene por qué seguir el sentido del Código Penal. Esto me recuerda una cosa que es muy importante decirla, y es que Eduardo Torres Dulce, que fue fiscal general del Estado con el gobierno de Rajoy, en el año 2013 tuvo que ir a la Comisión de Justicia del Congreso para hablar sobre cómo se instruyen las causas judiciales en España. Y la verdad es que Eduardo, a quien conozco mucho, dijo una cosa que dejó boquiabiertos a todo el mundo. Señores, dijo, yo les voy a contar la verdad. Les voy a contar la verdad. Aquí los jueces no instruyen. Los jueces reciben todo cocinado. Llámese la UDEF, la UCO, otro tipo de policías judiciales, antidroga. Todo eso viene cocinado. Y esto, dijo Eduardo Torres Dulce, y podéis ir a la Cámara Legislativa, al Congreso de los Diputados, y verlo en la Comisión de Justicia, están las actas taquigráficas transcritas, esto tiene que cambiar, porque el juez instructor en nuestro país en realidad no instruye. Con esto, ¿qué quiero decir, Jesús y queridos compañeros de la mesa? No es un problema de que el señor José Luis Calama Teixeira o no el juez José Luis Calama Teixeira. Es un problema estructural. Lo que han hecho aquí es crear una trama Zapatero que ya figura en los periódicos y que cada minuto se van agregando. Es decir, la trama Zapatero ya es una realidad. Han destruido la figura del expresidente simplemente con este auto, donde se empeñan en que tiene un liderazgo de una trama de tráfico de influencias sin, no digo probarlo. Probarlo es un tema que tendrá que ver en su día en el desarrollo del proceso, sin siquiera dar los indicios que acabo de señalar. ¿Quién es la persona sobre la cual influyó Zapatero?
¿Qué relación tenía Zapatero con esa persona? ¿Podía esa persona adjudicar el crédito de 53 millones? ¿Cómo es posible que se le exigiera a la sociedad Plus Ultra una cantidad de requisitos una y otra vez, si realmente todo estaba amañado? Es decir, es un fraude, y es un fraude golpista. Hay un voluntarismo golpista. En este país se desarrolla ya desde mucho tiempo un golpe de Estado encubierto. No quiere decir que el golpe de Estado vaya a triunfar. El señor Sánchez no va a caer porque tiene la facultad de convocar elecciones y además no hay quien presente una moción de censura. Pero lo que se trata, como decía Aznar, como decía bien Aznar, es que cada uno haga lo que pueda. Y también, agrego yo, algunos que pueden, digamos, no hacer algunas cosas, no tienen que hacerlas. De modo que el gobierno de Sánchez y el Partido Socialista llegue hecho girones a las elecciones generales cuando estas elecciones tengan lugar. Pues ahora que está la esquina también, Zapatero puede acabar en prisión. Yo sí, claro que ¿Crees sí. que sí? Aquí vamos, y nosotros, como se escantille, como nos escantillemos, aquí vamos a ir todos para adelante. Oye, Aquí, Estoy hablando en serio. Va. es que ¿Tú qué crees que te pueden imputar aquí? yo es que estoy hablando también en serio. Es que ha habido compañeros de esta mesa que han sido imputados, investigados, o es que estamos hablando de... Hombre, yo tenía Granados, que era contertulio, y me lo metieron en la cárcel, pero claro, es que le pillaron... Bueno, no, con el ha dinero habido, en Suiza, pero... otros compañeros que han sido, digamos, entre comillas... O sea que hay casos y casos. Amenazados judicialmente por determinados jueces, pero vamos, no me voy a detener en eso, me voy a detener a la inercia política. Claro que lo pueden meter en la cárcel. A Zapatero. A Zapatero y a Pedro Sánchez, si se escantilla. A ver, lo que ha dicho la señora Díaz Ayuso, que la acabamos de escuchar, ha dado como diciendo, bueno, a lo largo del 26, ni siquiera a lo largo del 26, el gobierno no tendrá más remedio que irse. Lo cual al mismo tiempo... también lo ha dicho, sí. Lo cual, que cree. al mismo tiempo no deja de ser una señal de debilidad, porque con lo grave de todo lo que está ocurriendo, que yo digo que es grave, pero más grave todavía dicen que es la dirigencia del Partido Popular y los medios de comunicación, con esta gravedad que hace el señor Feijóo no presentando una moción de censura, que es un arma constitucional y poderosa para tumbar legalmente a un gobierno, como ellos por fin han reconocido, porque el otro día Feijóo, que es un gran estratega en casi todo, pero de la palabra no lo es, cuando dice, bueno, como nos pasó a nosotros, que caímos por corrupción, pues caerá este también. O sea, que usted ya por fin reconoce que cayó en un asunto de corrupción, en una moción de censura legítima en la aplicación de la Constitución española. El problema de este partido es que no tiene paciencia. Ni este partido ni los que lo apoyan. No quieren que se agote la legislatura, pero no quieren que se agote la legislatura desde el primer momento. No quieren. ¿Cuánto tiempo llevan diciendo este gobierno es ilegítimo, este gobierno se tiene que acabar, convoquen ustedes elecciones? Lo llevan diciendo desde hace ya un montón de meses, años. Javier, y todavía esperar, estamos ya en mayo, ¿no? Pero Javier, esperar unos mesecitos. Permitidme un momento porque ha hablado el gobierno. A ver, ojo, ministro de Justicia. Reiteran que confían en Zapatero. Dicen que estamos en fase embrionaria. A ver lo que ha dicho Félix Bolaños. Esto dice el gobierno. Llega esto. Reitero mi confianza. Las investigaciones policiales, yo que he sido juez instructor, te digo, eso ocurre en ocasiones porque la complejidad de la trama hace imposible al juez llevarlo a cabo. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo y sobre todo porque ya que has sido tu juez, aprovecho también tu testimonio porque estáis hasta aquí de trabajo. Totalmente. Claro, y como estoy aquí tan trabajo, pues no instruís. Bueno, se hace lo que se puede. Careos, reconocimientos en... Instruye a la policía. Claro. Lo ha dicho perfectamente Kaiser. E incluso los movimientos reformistas que hay en la actualidad sobre la mesa tratan de impedir que eso sea así, porque hay una perversión del proceso penal. Para no remitirnos a juristas muy recientes, me referiré a Dandelino Lavilla, que no es precisamente sospechoso de izquierdismo judicial. Y él ya decía que el procedimiento había que cambiarlo, que estaba pervertido y que el sentido de la instrucción, el sudario, no era sino otra cosa que la preparación del juicio oral. Pero aquí no hay ninguna preparación de ningún juicio. Aquí hay un cortapega policial. Lo han denunciado muchos juristas también, no atrevidos tertulianos como yo. No, eso no es verdad. No.
Los juristas juristas no han- muy importantes han dicho Y otros que muchos han dicho que no. en la lectura del auto, se rastrea perfectamente las trazas, los perfiles, los andares de un informe judicial. Perdón, de un informe policial. eso no es ¿Eso es eso no es legítimo? un pecado. Sí. No, ¿Es claro que poco no. jurídico? No. ¿Pero por qué no va a ser? Porque a mí no me lo... Es Pero- absolutamente poco jurídico. Vale, Todo porque ha dicho no. Pero si lleva la tira. de un tema tan relevante que pone en cuestión la trayectoria Pero mira, vital de una persona con tanta reputación mira, que la los tuvo, comunistas que la Estamos tuvo, rematando, que hay que avanzar. que la- se hacen exactamente así. que la tuvo como el señor Rodríguez Zapatero. Que no ha pasado por Tal eso. como hemos dicho No sabe lo que algunos es. al principio de este programa, no es un sumario, es un sudario. Y a ver quién le quita el sudario ahora a Rodríguez Zapatero. Siempre lo es. Rodríguez Zapatero ya es culpable. Siempre Lo lo dicen es. los periódicos todos los días. Es culpable. Y en las tertulias también se está diciendo. Zapatero es culpable, es malo, es malvado. Todo lo que ¿Pero se dice quién es dice verdad. aquí? ¿Quién Y no dice es eso verdad. Hay que demostrar diciendo todo eso lo que se aquí. dice. Pero no lo está diciendo Todo el Nacho, mundo- precisamente. todo el mundo menos tú. Siete. Todo el mundo menos tú. Ah, todo el mundo menos nosotros. Menos tú, Mira qué menos tú. casualidad. Ah, menos yo. Vale. Todos los demás dicen que es culpable. Efectivamente. Venga. Bueno, yo diré que estamos en una fase en la cual Estamos esto en una fase muy- se ha iniciado y con Claro. cautela y con calma. Prudencia. Esto es malas lenguas, esto no son otros medios. Por cierto, antes me dice, está muy comentado en las redes lo de Los Santos, que pide que se beatifique al juez, porque es su ídolo. Ha habido para todos, también. Aparte de meterse con malas lenguas, también habla de Mariano cuando dice que tenía que haber puesto a Aznar a Mayor Oreja de candidato a la presidencia y no al inútil. Hola. ¿Por qué no se presenta este señor a las elecciones? ¿Por qué Aznar tuvo que elegir al más inútil de todos? En fin, por cierto, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Admite la personación como acusación de PP, Vox y Hazte Oír. Estados Unidos, información que pide el juez Calama y hay más. Entre tanto, ¿por qué Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete, presume en sus redes sociales de que tiene información privilegiada? Porque ahí lo han visto. Ha publicado en sus redes sociales, dice, nueva información privilegiada. Cuando la tenga, pero de momento sé, Pedro Sánchez, todo parece indicar que tú también vas para adelante. María Espínola, el jefe de gabinete de Ayuso, una vez más, presumiendo de que tiene información privilegiada y dice, aún tendré más, tendré nueva información. Espínola, cuéntanos, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Te voy a decir una cosa, Pedro Sánchez, no lo digo yo, es el mensaje en tono de amenaza que ha mandado el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso al presidente del Gobierno. Miguel Ángel Rodríguez sigue adivinando el futuro y le dice a Pedro Sánchez, todo parece indicar que tú también vas para adelante. Reconoce tener información privilegiada, dice, cuando tenga nueva información te contaré, y está convencido, Omar, sentencia, pero vas a ir para adelante. Y esto, Chema Garrido, Monserrat Nebrera, Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete, y no es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera, que dice que sabe quién va a ir para adelante. Ni será la última, juega con las cartas marcadas de la justicia, pero lo peor no es eso, lo peor es la impunidad con la que coge y explica que va a seguir jugando con las cartas marcadas, es decir, que va a saber lo que va a pasar. Y lo que hay que preguntarse es si sabe lo que pasa o él es partícipe de lo que pasa. Y esto es gravísimo, es decir, el jefe de gabinete de Ayuso lo sabe o lo prepara él. Yo, en todo caso, yo estas formas de matón que se gastan en la política española y que además parece que poco a poco se van contagiando de unos a otros, ¿no? Y que yo creo que un máximo exponente puede ser este personaje, no deberían darse. Y bueno, evidentemente esto no es en sí un delito, pero bueno, haría bien alguno u otro en preguntarse primero qué información tienen, por qué se da y cómo se utilizan este tipo de formas que prácticamente rayan la coacción o la amenaza y que entonces sí que es un delito. Lo que pasa es que, claro, no es la primera vez que ocurre. Aroca, Miguel Ángel Rodríguez diciendo que va a ir para adelante. Pero bueno, cuando dice el que sabe lo que es estar imputado, claro. Surgió, llamémosle el caso Zapatero, inmediatamente se virtieron ríos de tinta y de opinión sobre la calidad del juez instructor. Una de las cosas que se dijo como atributo, y si es verdad yo lo aplaudo, es que de él nunca proceden filtraciones. Se dijo de él como mérito. Este no es un juez filtrador. Y no se ha filtrado nada, ¿eh? Bueno, no digo eso. no. ¿Qué va? No, y las filtraciones no suelen venir de los jueces, os lo digo con conocimiento de causa. Sí, bueno. No son normalmente de los jueces. Yo con conocimiento, Avanzas, Javier. con conocimiento de causa digo que las filtraciones vienen de los juzgados y que es un ambiente tan opaco
que nunca se sabe de dónde vienen las filtraciones, pero evidentemente el jefe de un juzgado es el juez. ¿O no? No, el jefe del juzgado es el... A ver, no, pues no hay Mariño. Termino. El jefe del juzgado es el LAJ. Termino. Entonces, ¿por qué lo dice este señor? Lo dice porque tiene las filtraciones. ¿Por qué las tiene? Pues porque tiene el pelo blanco. ¿O es que no os habéis dado cuenta que tiene el pelo blanco? Y por eso tiene filtraciones. Lo que pasa es que todas las canas no son iguales. Porque yo, que tengo muchas canas, soy canoso totalmente, además desde mucho tiempo, no he tenido nunca una información de ningún presidente, de ningún ministro, ni de nadie, y mucho menos de un fiscal general del Estado como para decirle tú pa'lante. Yo no tengo esa información y tengo canas. ¿Y Miguel Ángel Rodríguez tiene algo más que canas y el pelo blanco para tener esa información? Porque va adelantando de un tiempo a esta parte quién va a ir para adelante según él. Y en más de un caso luego se ha cumplido lo que ocurrió con la justicia. Y ahora señala nada más y nada menos que al presidente del gobierno. Bueno, también al Dama. Parece tener información o atesora, otra vez se me he referido a ellas, virtudes adivinatorias de las que presume el Partido Popular y que no se nos pueden atribuir a ninguno de los otros ciudadanos del Estado español. Solamente tienen esa virtud adivinatoria los miembros del Partido Popular. Otros, bueno, por lo mejor adivinamos el tiempo, o en mi caso que va a ganar Betty, pero saber a quién van a juzgar y a quién no van a juzgar y por qué lo van a juzgar y que lo van a condenar y hasta los años que le van a echar, yo no tengo esas virtudes. Lo confieso, soy... Bueno, hasta ahí no ha llegado. Nada más y nada menos. Miren lo siguiente, porque el propio Feijóo ya aventuraba que Sánchez no aguantaría el año presente. Y también hablaba de Zapatero, Feijóo. Yo diría que es muy posible que en el año 26 Sánchez no pueda aguantar en el gobierno. La agenda judicial, en mi opinión, será todavía más dura y sumarios como el de la financiación irregular del Partido Socialista o sobre las responsabilidades del expresidente Zapatero. Claro, esto, Javier Aroca y Monse Nebrera, os pregunto a los dos, esto, Feijóo no tiene el pelo tan blanco que decías tú. No es cuestión de pelo blanco, es cuestión de que se tiene información. Bueno, porque esto para la independencia judicial sería preocupante. Yo os recomiendo que veáis documentales nuevos y antiguos de esta cadena de la 2, que habla muchas veces del arte del disfraz. O sea, cómo los animales se disfrazan, ¿no? Uno se disfraza con cara, otros saltan una cola florida. En fin, es un arte, el arte del disfraz. A lo mejor lo tiene el señor Rodríguez y no lo tiene el señor Feijóo. Pero voy a decir una cosa que tiene que ver con mi opinión en general de esto, aunque entrando en matices ya he dicho que tengo otras. Pero ¿esto es el secreto del sumario o el secreto del sudario? No me he equivocado, he dicho sudario. Sudario es la tela en la que envuelven a los cadáveres. Porque cuando se supo el sudario actual, ya sabíamos que el sudario iba a envolver el cadáver político y probablemente el cadáver penal del señor Rodríguez Zapatero. Yo no acepto, no me gusta esa justicia, en donde siquiera en fase de instrucción ya le han puesto el sudario a la persona investigada. Yo creo que si un demócrata no se revuelve contra esto, la democracia española tiene un fin cercano. No digo ya que vaya a gobernar el Partido Popular, el Partido Socialista o quien quiera que merezca los méritos y la confianza de los electores. No, es que nos cargamos la democracia. Un sumario no puede ser un sudario. Y en España, lamentablemente, en los últimos acontecimientos, los sumarios tienen más de sudario que de sumario. Sí, es cierto. Es un problema de, sobre todo, el alargamiento de los procedimientos a lo largo de mucho tiempo. En el caso de la audiencia puede producirse. Antes lo decías tú y yo estoy absolutamente de acuerdo, hay que ser prudente antes de hablar, por mucho que haya indicios en un auto con una investigación. Estamos en el inicio de todo. Es, por tanto, hay que respetar también qué es lo que haga el juez respecto de recabar información, incluso de lo que no puede dejar de hacer, que es, si no hay ninguna cosa en contra, aceptar esas personaciones de la acusación popular y como mínimo decirles, oiga, agrúpense, y efectivamente probablemente llevará la voz cantante el PP. Ahora, dicho eso, hombre, hay mucha gente que habla de qué cosas pueden pasar. Por ejemplo, si Feijóo no hubiera hablado de Zapatero, estaríamos hablando de todas las cosas que están en curso y que él cree que van a acabar con la persona de Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque tiene en curso el problema de su mujer, el problema de su hermano, todo el asunto que hace referencia a Ábalos, Koldo y demás. Es decir, hasta que llega a decir Zapatero, vale. Ahora, cuando empieza a decir Zapatero, cuando no ha habido todavía nada de él y alguien que no tiene que tener información la tiene,
es cuando a mí también se me ponen los pelos como escarpias. Pero Que no debería pasar. Pero no debería pasar. Yo entiendo que... Ahora, Aldama también habla mucho. Yo entiendo que todo ese... retaíla, bueno, lo digo, es que no me sale lo mismo la palabra, no lo digo en carácter peyorativo. Todos esos casos que has relacionado, ¿no? Uno detrás de otro, sí, son gravísimos y evidentemente, en mi opinión, pueden ocasionar una situación en cierto sentido sostenible por parte del gobierno. Ahora bien, una cosa, cuando estas causas tan graves no se le imputan a un gobierno, sino se le imputan a la oposición se tiene que disolver también o no. Porque quiero decir que frente a este gobierno con esta situación tan complicada, tenemos una oposición con la quiche, con todo lo que todos sabemos y que parece que a los medios de pedir la imputación ni la disolución de ningún gobierno. Y no lo digo por comparar, sino por poner de manifiesto que lo mismo que se le dice al gobierno, váyanse, porque están ustedes hasta aquí de corrupción, cuando la oposición está de aquí hasta la corrupción, hasta la coronilla de corrupción que hacemos. Bueno, ya pasó. ¿Aguantamos? ¿No? Pues ya pasó. Se fueron pero pasó por otra cosa. Estos son otras. Estos son otras. Bueno, veremos lo que Almería es nuevo. Veremos lo que ocurre cuando fue la moción de censura. Hubo una sentencia por eso, que condenaba al Partido Popular a título lucrativo. Pero veremos porque lo de Zapatero pinta mal por lo que se va conociendo, pero falta todavía conocer mucho y no hay ninguna sentencia. Uy, la sentencia. Como la justicia vaya tan lenta como ha ido para algunos, ¿dónde estaremos cuando sea lo de... En fin. Dicho esto, claro, estamos debatiendo por qué Miguel Ángel Rodríguez vislumbra lo que va a ocurrir, por qué su jefa, Ayuso, también parece que lo sabe. Les adelanto que vienen curvas. 2026 va a ser un año inimaginable para este Ejecutivo. Ya sabremos, eso sí, lo que pasa con Zapatero. Por eso le auguro un final que será abrupto, será difícil. Cuanto antes se vayan, será mejor para todos. Eso. Pues es llamativo cómo van teniendo, por lo que se ve, ya el olfato de lo que va a ocurrir. Pero permitidme un momento, porque antes de Derecho Procesal, ¿qué tal, señor Nieva? A partir de una pregunta que se está haciendo la ciudadanía, la opinión pública, ¿lo de Zapatero es suficientemente serio como para que, como diría Miguel Ángel Rodríguez, pueda ir para adelante? ¿Qué puede ocurrir? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. No, vamos a ver, yo como jurista lo único que tengo que hacer es insistir en la presunción de inocencia, que nos olvidamos siempre de ella, y existe precisamente para combatir algo que se está viendo en estos días y que está absolutamente extendido en la población, que es el prejuicio social de culpabilidad. Es decir, cada vez que se da una noticia negativa de alguien, todo el mundo tiende a creerla, sea la imputación de un delito o sea una simple infidelidad o una mala actuación en un trabajo. De entrada, todo el mundo le da credibilidad. Esto tiene una explicación pues biológica en el instinto de supervivencia, sociológica, en la difusión del rumor, ¿no? Cuando ya pues se conoce esa información, pero precisamente por eso, para que los jueces no sufran de ese prejuicio social de culpabilidad, pues por supuesto está la presunción de inocencia. Haríamos muy bien la ciudadanía y también haría muy bien el periodismo, por supuesto, en no apuntarse al carro ni de las acusaciones sin fundamento o con un fundamento tan sumamente precario como el que hay ahora en un momento tan inicial del proceso, ni tampoco pues las desesperanzas o las decepciones, ¿no? Por fíjate lo que ha ocurrido y tal, ¿no? Dando por veraces informaciones que todavía se tienen que comprobar. Y esto, en cualquier caso, o por lo menos yo personalmente lo digo en cualquier caso, sea Rodríguez Zapatero, sea Jorge Fernández Díaz, sea Mazón, sea quien sea, porque esto tenemos que respetarlo siempre. Es muy importante, cualquiera de nosotros podría llegar a ser un día imputado, y les aseguro que quien ha pasado por ese trance sabe perfectamente que el hecho de que a uno le vean como inocente es algo que se agradece extraordinariamente. Señor Nieva, del auto sobre Zapatero, ¿qué es lo que le llama más la atención? Sí, a mí me ha llamado la atención, lo he dicho varias veces, la insistencia en atribuirle la jefatura de una supuesta organización delictiva, ¿no? Porque, quiero decir, no es que eso no se le pueda atribuir, pero si lo haces así en un auto de imputación, en un momento tan inicial del proceso,
yo creo que tienes que aportar más datos, ¿no? O sea, es decir, tienes que decir, vale, pues ha existido este contacto con esta persona, ha habido esta presión a tal miembro de no sé dónde, han existido pues estas instrucciones dadas directamente por el reo a no sé qué personas, ¿no? Es decir, tienes que decir algo más, ¿no? Y esas informaciones, en cuanto al resto de implicados en la causa, sí que existen, pero en cambio, en cuanto al expresidente, la verdad es que no se encuentran. Y yo no sé si es que no se encuentran porque no están o no se encuentran porque están en un informe policial o, como hoy se ha descubierto, pues hay una pieza separada que todavía está bajo secreto y a lo mejor ahí pues tenemos más datos. Y entonces pues habrá que esperar efectivamente a esos datos. Y aunque salieran esos datos, insisto, estamos en un momento inicial del proceso. Es que si ahora ya empezamos a condenar a la gente, es que te puedes preguntar que para qué celebramos el proceso. El proceso lo celebramos precisamente para que se compruebe todo esto, pero echar las campanas al vuelo antes es una muy mala idea, por popular que sea. Efectivamente, hay una pieza separada, se dice también, comentábamos esta tarde, el juez Calama admite la personación dentro de la acusación de PP, Vox, hazte oír. ¿Qué le parece esto? Entra dentro del procedimiento, pero ¿qué le parece? No, hombre, entra dentro del procedimiento que se acepten las acciones populares, pero bueno, lo he dicho muchas veces, es una rareza de este país. La acción popular únicamente existe en España y en Andorra porque nos la copiaron. Pero realmente esto de que cualquier ciudadano pueda poner en la picota del proceso penal a cualquier persona simplemente porque le apetezca o porque sea adverso ideológicamente a él, pues hombre, es algo que yo al menos cada vez que lo comento con colegas de otros países, claro, les parece, no es que les parezca raro, es que les parece monstruoso, ¿no? Porque claro, dicen, pero vamos a ver, o sea, ¿qué neutralidad tiene un acusador de estas características? Hombre, es que para eso tenemos al Ministerio Fiscal, precisamente para que se mire las actuaciones y haga algo, pues que tenga posibilidades de ser más serio, ¿no? Pero hombre, que vengan ahí asociaciones o incluso partidos políticos, peor todavía, a tratar de acusar a alguien que ha sido el referente de otro partido político, claro, yo esto, a ver, tanto cuando lo hace el Partido Popular como cuando lo hace el Partido Socialista o cualquier otro partido, Izquierda Unida, ha hecho varias también, pues hombre, es que siempre lo he criticado, ¿no? Porque no me parece que sea algo que sea compatible con los principios del proceso penal, entre ellos la presunción de inocencia. O sea, ¿qué hace ahí alguien que sabes que no va a contribuir a la verdad? No sabes que no va a contribuir a que se esclarezcan los hechos, va a contribuir únicamente a ver si condenan a una determinada persona. Y eso, insisto, no en esta acción popular, en cualquier otra acción popular, salvando alguna excepción quizás, pero insisto, es algo que no existe en ninguna parte y es que tampoco se lo echa de menos, ni muchísimo menos, ¿eh? Y en España las razones por las que existe, ahora sería largo de contarlas, las conté ya en un artículo que publiqué en El País y otro en El Diario, y ahí pues dejé claro que el origen de todo esto no es precisamente bonito, ni muchísimo menos. Es todo lo contrario a algo verdaderamente limpio. ¿El origen cuál? Le pido brevedad aquí, pero ¿cuál es el origen? No, el origen fue simplemente que había un ministro en el siglo XIX, Francisco Silvela, que por cierto tiene calle en Madrid, que le vino bien para un caso en que había habido un asesinato truculento, el crimen de la calle de Fuencarral, que incluso lo narró Benito Pérez Galdós. El periodismo de la época, los periódicos de la época querían tener acceso directo al sumario, no tenían fuentes suficientes y entonces se le ocurrió la genialidad, que había atacado años antes, por cierto, de que la prensa de Madrid se presentara como actor popular en ese proceso. Entonces, claro, a partir de ahí tuvieron acceso a todas las actuaciones y empezaron a hacer amarillismo informativo que, insisto, el mismísimo Benito Pérez Galdós, vamos, dejó ahí frases para la historia diciendo, hombre, esto no tendría que estar ocurriendo porque, vamos, es todo lo contrario a la neutralidad y la limpieza que tiene que tener un proceso. Bueno, pues ese es el origen de la acción popular. O sea, ya un uso espurio desde el principio que se inventa un político a través de, porque le interesa en aquel momento porque está haciendo de abogado, y luego pues esto nos lo hemos creído y ha continuado hasta el día de hoy. Tanto es así que cuando se hace la Constitución, con ganas de buscar instituciones pues que de alguna forma revelaran un pasado democrático de España, pues hablamos del jurado popular, hablamos de la acción popular, ¿no? Y ahí pues se queda esto que yo creo que hubiera hecho reír a carcajadas al mismísimo Francisco Silvela, y en eso estamos. Sin duda.
Catedrático Jordi Nieva, gracias. Buenas tardes. Gracias a vosotros, buenas tardes. Catedrático de Derecho Procesal. Bueno, políticos que parece que saben ya lo que va a ocurrir. Sin duda, ¿Cómo lo ves, Nayara? Sin duda, la cara Nayara, Alberto, venga. Nos tenemos que poner serios porque estamos ante una cosa seria, pero estamos en el inicio. En este sentido, que la gente o representantes del Partido Popular digan o sepan lo que va a pasar como adivinos con las cartas marcadas, ¿no lo va a investigar nadie? Quiero decir, si una filtración es ilegal, debería de oficio moverse una investigación porque se adelantan y dicen que van a ir para adelante determinadas personas. Además, es que creen que tuercen el brazo político haciendo estas declaraciones y lo que hacen es torcer el brazo de la democracia, porque hay unas normas, hay unos tiempos y hay unas presunciones. Y el hecho de intentar morder hueso político con este tema de... Pues que es muy apetecible, que se puede dar un rédito muy cercano, pero es que están desgastando la democracia. Y a mí me parece más importante que un partido llamado a gobernar en algún momento sea digno, depositario de todos los valores democráticos. Pues Nayara, a mí que políticos tengan información de primera mano es que me parece perfectamente normal. En esta mesa estamos varios periodistas que tenemos fuentes en diversos ámbitos. Igual que los periodistas tienen sus fuentes, los partidos políticos también. Y por supuesto que los partidos políticos saben por adelantado por dónde pueden ir los tiros en ciertos asuntos judiciales. Y no es una cosa solo del PP, es que también es del PSOE. A mí lo que me sorprende en este caso es que el PSOE estuviera tan a por uvas que no supiera de la dureza del auto que le venía encima al señor Zapatero y también de la fecha. A mí eso es lo que me tiene anodado. Lo único que le puedo criticar a Miguel Ángel Rodríguez es que vaya por ahí amenazando por redes sociales con lo que pueda venir. Creo que el mensaje, difundirlo, no está bien, pero que tenga información es que es normal. Hombre, al fiscal general del Estado le procesaron por revelar información. Este señor supuestamente tiene las cartas marcadas, sabe que hay algo contra Sánchez y nadie va a investigar. Por eso. Por señalar. Pregunto, Chema Garrido, ¿es normal que tenga información el Partido Popular? Vamos a ver, Alberto. Yo creo que hay que ser honestos, ¿no? El Partido Popular no hace adivinanzas, lo que hace son amenazas. Cuando Isabel Díaz Ayuso sale en público en enero diciendo lo mejor para todos es que se vayan, está diciendo o Pedro Sánchez convoca elecciones y deja de gobernar este país o van a acabar en prisión una serie de personas. ¿Qué es lo que te dicen? Lo que llamamos fuentes es lo que nos dicen en privado. Es decir, que si Pedro Sánchez resiste, va a acabar en la cárcel Begoña Gómez, va a acabar en la cárcel el hermano de Pedro Sánchez, va a acabar en la cárcel Zapatero, el entorno de Zapatero y el mismísimo Pedro Sánchez. Esta es la realidad. Y eso va a ocurrir. Eso no sabe. Pero eso es lo que dices que va a ocurrir o la estoy aquí. No. ¿Es lo que crees que va a ocurrir o es lo que dice el PP? No. Isabel Díaz Ayuso en enero de este año. Insisto, ¿crees que va a meter eso tú? Yo creo que sí. ¿Van a meter en la cárcel a Zapatero? Yo creo que sí. O sea, si Pedro Sánchez aguanta, sí, honestamente lo creo. Y tengo información. Y he hablado con las cloacas, he hablado con algunas acusaciones particulares que son de extrema derecha y he hablado con algunos compañeros incluso que después, cuando se apagan las cámaras, te lo dicen, que como sigan así van a acabar en prisión. ¿Y tú, Javier Aroca, crees que también Zapatero puede acabar en prisión? Yo sí, claro que sí. Pero hay quien empieza a temerlo eso primero porque, como recordaba antes Nayara, el caso del fiscal general, hay quien sostiene que es un caso completamente sin pruebas y ha sido condenado. Y veremos a ver quién tal. Pero también es un poco lo que decía antes Alberto. Los políticos, y sobre todo cuando han estado en gobierno, siempre han tenido información. La tenemos también la prensa, sabes moverte por los juzgados. El problema ha sido cuando en este caso no se habían enterado bien del momento en el que iba a pasar la situación, cuando en el propio escrito se reconoce que se esperan para no interferir en las elecciones. Bueno, no lo ponen en el escrito, sino que nos cuentan que para no interferir en las elecciones. Quiere decir que ahí eso estaba preparado y nadie se enteró. Ese es el problema también. Hay una derivada, y voy contigo, Aroca, porque lo que ha dicho hoy Bolaños, y que va al pelo de lo que estás diciendo, es que ellos no practican injerencias en la justicia como ha ocurrido en otros tiempos. Decía esto el ministro de Justicia actual, Félix Bolaños. Ha dicho esto que llega. Sin ninguna injerencia, sin ninguna presión. Hemos superado afortunadamente tiempos pasados donde sí se producían injerencias muy graves en el trabajo de la justicia y por tanto ahora es el tiempo de la justicia. Aroca, quería responder a May, sí, Javier. No, simplemente convocarnos a la reflexión. Estamos aquí, 3, 4, 5, 7 estamos, ¿no? Algunos de los 7 no sabíamos que el fiscal general del Estado iba a ser condenado. Hay alguno aquí que... No, yo no lo sabía. Yo no sé, diré más. Yo diré, si me enfoca la cámara, yo diré cuál es mi forma de trabajar como periodista. No me suele gustar hacer acertijos y cábalas. Me gusta comentar lo que Vale, bueno, pues entonces no lo sabía. Como no lo sabía y ninguno, voy a decir lo que yo sé. Lo que yo sabía, que no soy periodista ni soy político, pero también tengo alguna información, en este caso por razones profesionales y de formación.
pocas semanas antes de que se produjese el fallo, a mí me dijo un excompañero todavía en ejercicio, me dijo, oye, en los pasillos se dice que si el señor fiscal general del Estado dimite en este momento, el caso se queda sin nada. ¿Qué quiero decir con esto? Que si fuera serio, lo que me dijeron a mí, que por lo visto no os enterasteis los periodistas, ni se enteraron los políticos, ni se entera un presentador tan serio como tú, pero yo sí me enteré. Vaya. Lo que quiero decir pero que yo no digo a tu nivel. Lo que quiero decir, yo soy un chaval de San Román, en Sevilla. Claro. No te vayas tú a creer que yo soy Los Remedios. Cualquier cosa no eres. Tú te manejas ahí con el Román y bautizado en la iglesia de los gitanos, por más señas. Un poquito caló también soy. Que, bueno, quiero decir con esto que si todas esas cosas, unos decimos que las sabemos, otros no sabemos, pero yo creo que el fallo contra el fiscal general del Estado, si no se retiró, como hizo que no se retiró, era impepinable, lo sabía todo el mundo. Y por cierto, una última cosa. Estamos con lo de Zapatero ahora. Sí, claro, pero todo tiene que ver con Zapatero. O es que lo de Zapatero es una cuestión aislada a todo lo que está ocurriendo en la justicia y en la política en este país. Pero no, todo no pasa forma parte de un mismo cesto en donde hay muchas varas tejidas. Pero el mismo cesto. Decías antes, May, a mí me parece como buen criterio, decía, este juez no es muy dado a utilizar la prisión. Entonces, en la justicia que estamos, que haya jueces dados y jueces que no están dados. Igual que decimos que hay jueces conservadores, jueces progresistas, hay jueces que son más dados a una cosa, hay jueces claro, de los abogados que son tú sabes que o abogados más libres a buscar los fallos. Pero ustedes que estáis familiarizados ya con el periodismo de tribunales, sabréis que uno de los bienes supremos de que tenemos todos y del que podamos gozar es del bien de la libertad. Por tanto, el bien a no ser metido en la cárcel de manera arbitraria. Ni siquiera de manera cautelar. Por tanto, a mí me preocupa mucho que en razón de qué juez sea, puedas entrar en la cárcel o no. ¿Lo entiendes lo que te quiero decir? Sí.